Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor en este día y por siempre. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Aquellos que escuchan la palabra de parte de Dios, queremos seguir extendiéndole la invitación a que sigan escuchando la palabra que sale desde este lugar. Bendecimos el nombre del Señor. Hemos podido sentir su presencia en una forma especial. Dios es fiel a su palabra y fiel a su promesa. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Bendecimos el nombre del Señor y quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor y se encuentra en 2 Corintios, capítulo 10. Bendecimos el nombre de nuestro Dios en este lugar. 2 Corintios, capítulo 10, y voy a dar lectura a 3 versículos. Bendecimos el nombre del Señor. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Voy a leer el versículo 6, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu santa y divina palabra. Señor, bendice esta palabra, Señor, en los corazones de aquellas personas que la vayan a escuchar. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Gloria al Señor. Obviamente nosotros sabemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Bendecimos el nombre del Señor. Los discípulos tuvieron muchas luchas dentro del ámbito espiritual, manifestaciones demoníacas que se manifestaban cuando ellos presentaban la palabra del Señor, manifestaciones demoníacas que se manifestaban a través de personas que lo perseguían, que eran de su propio pueblo también, al igual como lo hicieron con el Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Muchas personas no les gustan hablar de estos temas, pero lo cierto es que dice la Biblia que el Señor triunfó sobre los principados y las potestades y la despojó venciéndola en la cruz del Calvario. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la palabra también que el Señor, cuando resucitó, descendió a las profundidades del infierno y predicó a los espíritus encarcelados, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bendecimos el nombre del Señor. Estos son temas que al diablo no le gusta que se prediquen, ni tampoco que se hable de ellos. Pero nosotros sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay unos demonios que hay que estar, el cristiano debe estar constantemente en vigilancia, vigilando, porque el enemigo no descansa. El enemigo, dice la Biblia, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, no es para causarte temor, sino para dejarte saber que lo que dice la Biblia con respecto a este ámbito espiritual, que nosotros en estos últimos tiempos estamos viendo más manifestaciones demoníacas que nunca. Bendecimos el nombre del Señor. Pero tenemos las herramientas y tenemos lo que Dios nos ha dejado para que nosotros también podamos pelear esta guerra espiritual. Hay muchos que no les gustan que se mencionen ni que se hablen de estos temas. El enemigo quiere mantenerse todo el tiempo bajo escondida. ¿Ok? Que inclusive en muchos púlpitos se rehúsa a hablar inclusive del diablo. Porque dice, no, le están dando demasiada gloria al diablo, está mencionando demasiado al enemigo. Eso suena medio raro. Porque hay que descubrirlo, hay que dejar que la palabra de Dios manifieste lo que se tenga que manifestar. Porque la palabra, el Señor dice en la Biblia, que echó fuera los demonios con el poder y la autoridad de la palabra. Eso nos deja saber a nosotros que cuando hay unción y hay poder de parte de Dios, estamos hablando de una unción genuina y verídica, en donde los demonios no pueden soportar la unción
que fluya a través del Espíritu Santo en un ambiente de Dios. Me refiero a esto porque hay muchas imitaciones y hay muchas cosas raras que se están haciendo en muchos de estos altares. En muchos de estos altares en el África están haciendo un sinnúmero de cosas medias raras, e inclusive en muchos países latinos como en la República Dominicana. Pero nosotros sabemos que la Biblia lo declara y debemos de creer lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a hablar sobre las armas de nuestra milicia. Y en el texto que acabamos de leer, bendecimos el nombre del Señor, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otra palabra, que el enemigo se va a sujetar en el ámbito espiritual. Y ya sabemos que nosotros no podemos espiritualizar todas las cosas, pero tampoco podemos ignorar sus maquinaciones. El mismo Señor fue tentado en el desierto por el diablo. 40 días. Lo tentó y utilizó la misma palabra para tentarlo. Y el Señor obviamente lo refutó con la palabra, ofreciendo la interpretación de la palabra y la motivación del uso de ella. El enemigo se esconde tras falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y las falsas enseñanzas en su gran mayoría están fluyendo a través de los púlpitos. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas, personas que tuvieron una revelación. Cada vez que las personas tienen una revelación, que se me apareció un ángel y el ángel me dictó esta palabra, como sucedió con Mahoma, como ha sucedido con Joseph Smith y un sinnúmero de doctrinas erróneas, que personas que recibieron supuestamente una revelación, una palabra o una revelación de parte de un ángel. Pero el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 1, dice que si aún yo o unos de nosotros o aún un ángel presentase otro evangelio que no fuese el que yo os he enseñado, sea un anatema, o sea, se caiga bajo maldición. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que hacer hincapié, tenemos que poner énfasis en esto, que nosotros no podemos quitarle a la Sagrada Escritura lo sobrenatural que ella tiene de parte de Dios. Las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Personas, profetas que recibieron palabra de Dios y luego pudieron escribir lo que nosotros tenemos hoy en día. Y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces el enemigo muchas veces quiere que se le quite a la Sagrada Escritura lo sobrenatural, que no creamos en los dones, que no creamos en la autoridad de ella para libertar. Bendecimos el nombre del Señor. El Señor libertaba a la persona con la autoridad que fluía detrás de él, a través de la palabra de Dios. Ahora nosotros sabemos, dice que el Espíritu del Señor, él dijo, ha venido sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para pregonar el año agradable, la buena voluntad de Dios, libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos. Para eso apareció el Señor, para libertar a aquellos que están cautivos. ¿De qué vale que, mira, tú vayas a una iglesia y tú estés padeciendo por ciertas cosas y te vayas como tú entraste a la iglesia? La idea de la iglesia es proveer un medio a través del cual la persona pueda recibir unas enseñanzas que los ayuden a ellos a libertar su mente. Y la unción misma de la autoridad de la palabra también traerá liberación y traerá sanidad. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Miren lo que dice Lucas 11, del 14 al 21. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo.
Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decir que yo por Belcebú echo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y luego también dice que mira, todo pecado será perdonado excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo, atribuyéndole al diablo las cosas que son del Espíritu de Dios. Y decían que él echaba fuera a los demonios por el príncipe Belcebú. Ellos, los judíos, también hacían exorcismo, pero ellos no tenían el resultado que estaba teniendo nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, Jesucristo es el Dios encarnado y tenía la autoridad de parte de Dios. Pero acordémonos que Jesucristo también nos enseñó a nosotros cómo nosotros enfrentar el mundo de las tinieblas y cómo echar fuera los demonios. No podemos echar fuera demonios si nosotros mismos a veces estamos cautivos. Estamos lidiando y tenemos luchas espirituales. Pero nosotros debemos entender que quien pelea nuestra batalla es el Señor. Y nosotros estamos lidiando una guerra espiritual desde la victoria. No estamos tratando como de obtener una victoria cuando ya la victoria se nos ha sido dada. Jesucristo dice, la Sagrada Escritura, que Él nos ha dado a nosotros la justificación. Por su sangre, Él nos ha hecho a nosotros justos. Su sangre, Él ha pagado el precio para que nosotros podamos ser justos delante de Él. Una de las almas más poderosas, yo podría decir el alma más poderosa, porque todas son poderosas, pero la sangre de Cristo. Los demonios no pueden tolerar ni soportar que se mencione la sangre de Cristo. Porque en la cruz del Calvario fue que Él venció para darnos a nosotros esta victoria que tenemos hoy en día. El enemigo quiere que nuestra mente divague, que nosotros nunca nos concentremos en lo de Dios. Él te va a hacer todas las cosas para que tú no te concentres en los de Dios. Tu mente va a divagar. Tu mente no va a estar enfocada en los propósitos de Dios. Y una de las herramientas que el diablo utiliza es el desenfoque. Porque el enemigo no quiere que la iglesia de Cristo se enfoque en hacerle la guerra espiritual a él. Porque si las iglesias van, cantan 3 himnos, glorifican a Dios y brincan y saltan, muchas están más en la euforia que en otra cosa. Y debemos entender que la alabanza es una de las armas espirituales que tiene el cristiano. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Pero nosotros debemos entender también que dentro del brinco y el salto, sin tener una buena doctrina, una buena enseñanza, y no contrarrestar las obras de las tinieblas, nosotros podríamos estar solamente lidiando en un ámbito de religión. Y es por eso que es tan importante que nosotros leamos las Escrituras y la leamos con el lente del Espíritu Santo. Porque los apóstoles lidiaron con entidades espirituales. Tal fue el caso que en cierta ocasión también dice que habían unos exorcistas echando fuera a un demonio. Los hijos de un tal Exeba, que eran 7 de ellos. Y estaban tratando de echar fuera un demonio. Y decían, pero en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, te ordenamos que salga fuera. Y el demonio le dio una paliza a esta persona. ¿Por qué? Porque no le servían a Dios, no creían en Cristo. O sea, solamente andaban buscando el sonido, por así decirlo, pero no tenían la autoridad otorgada de parte de Dios.
Si nosotros queremos tener autoridad de parte de Dios, tenemos que estar con Él. La autoridad fluye, pero cuando nosotros estamos en obediencia con Él y estamos buscando su rostro, estamos glorificándole, estamos exaltándole a Él. Nosotros no estamos buscando nuestra propia gloria. Queremos que en realidad las personas sean sanadas, que las personas sean libertadas. Es el propósito del reino de Dios. El reino de Dios no solamente consiste en que la persona predique un evangelio para ello enriquecerse y hacer mercadería de las almas. Entonces, mientras tú haces mercadería de las almas que se congregan en tu congregación todavía siguen atadas por el diablo. Y tú, bajo el espíritu de manipulación, manipulas las escrituras y los manipula a ellos. Pero es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios y la leamos con el entendimiento que Dios nos da a través del Espíritu Santo. En este caso, el Señor dice, había una persona que estaba muda. ¿Quién va a pensar que un mudo sea un espíritu que tenga? Mas sin embargo, el Señor dice que le echó fuera el demonio y el mudo empezó a hablar. Y aquí no vemos vemos algo que aconteció en el ámbito espiritual, pero no son milagros. Lo que vemos en la Biblia no son milagros falsos que estamos viendo nosotros. No son milagros o engaños que fluyen desde un púlpito por personas que buscan como engañar a las personas para demostrar que ellos tienen autoridad. No, fueron personas que verídicamente y genuinamente recibieron sanidad de parte de Dios. ¿Puede Dios todavía libertar? Claro que sí. Yo creo que todavía Dios sigue sanando. Dios todavía sigue sanando a los enfermos. Dios todavía sigue libertando a los que están cautivos. Pero si nosotros no creemos, no podemos esperar de parte de Dios que va a acontecer nada. Debemos de creer. Él dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirá a este monte, muévete, y el monte se moverá. ¿Cuál es el monte que está al frente tuyo? El monte de la enfermedad. Podría ser el monte económico. Podría ser el monte de problemas familiares. Y podríamos mencionar un sinnúmero de montañas, porque a esto el Señor se refería. O sea, si tú le dices este monte, esto que tú piensas que es un imposible para Dios, si tú crees, dice, por la fe, dice el Señor, tú le vas a decir a este monte, muévete, y el monte se moverá. Y si Dios no mueve el monte, o Dios no mueve, o Dios no te sana, o Dios no te da la bendición económica que tú esperas, Dios también puede cambiar tu perspectiva, de que tú mires las cosas desde el punto de vista también de Él. Porque nosotros vemos en las Escrituras que muchos casi en su gran mayoría, todos los discípulos, muchos de los discípulos, los apóstoles, todos murieron como mártires, fueron a la cárcel, y el Señor no lo libertó en muchas ocasiones, no lo libertó de la cárcel, y tampoco lo libertó a ellos de la muerte. Ellos murieron decapitados, otros murieron crucificados, por causa del evangelio que tenemos hoy en día. El sufrimiento y el evangelio van a la par, andan juntos. Porque el Señor dijo, mira, si a mí me persiguieron, a vosotros también lo van a perseguir. Aquí están sus propios, al Señor en este caso, ¿qué están diciendo ellos? Ellos dicen, mira, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Moisés, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si Satanás está dividido, su reino también caerá. Esa es la importancia de nosotros tener unidad dentro de la iglesia. Cuando no hay una unión, cuando no hay unidad, no se va a sentir la presencia de Dios. No va a ocurrir lo que nosotros esperamos que ocurra de parte de Dios. Por eso es tan importante tener unidad en el ámbito eclesiástico. Y también es importante que nosotros tengamos unidad dentro de nosotros mismos. Tengamos una mente unida a lo que declara nuestra boca. Tener una mente, una boca y un corazón unidos con el mismo pensamiento. Porque yo no puedo predicar una cosa y luego declarar otra cosa.
Si yo digo que Jesucristo sana, entonces yo luego no puedo declarar en mi vida privada duda de lo que yo declaro, de que Dios puede sanar y que Dios te puede libertar. Debemos de creer lo que predicamos, de que Dios puede sanarnos cuando nosotros estamos enfermos. Y claro, no debemos nosotros descuidar el hecho de que Dios también usa la medicina y que Dios puede usar a los doctores. Claro que sí. Como también el diablo también lo puede usar. Porque somos seres humanos y los médicos y los doctores también pueden cometer errores. Ahora, la medicina del Señor es genuina y es exacta. El Señor no tiene que estar indagando para averiguar cuál es el diagnóstico y cuáles son los síntomas. Aquel que creó el cuerpo y el ser humano es el que mejor conoce cómo sanarlo. Y una palabra suya bastará para que nosotros seamos sanados. Yo creo en esto porque he visto la mano de Dios en varias ocasiones, en muchas ocasiones, recibiendo sanidad de parte de Dios. Bendecimos el nombre del Señor, como muchos de los oyentes y muchos de ustedes. Ahora miren, el Señor le dice, mira, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decir que yo por Beelzebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por el príncipe Beelzebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Mira, tú no podrías hacer algo como para tratar de manipular o para engañar al Señor. El Señor le declaró la verdad sin pelo en la lengua. Usted está diciendo que yo echo fuera los demonios por el príncipe Beelzebú, pero los hijos de ustedes, ¿por quiénes los echan fuera? ¿Se dan cuenta? Entonces que nosotros debemos de declarar verdades con la Sagrada Escritura sin tener temor. De que muchos no van a creer, de que muchos no van a recibir la palabra. Bueno, que si no la reciben, que no la reciban. Pero yo estoy declarando lo que dice la Sagrada Escritura. Y el propósito y la motivación nuestra de este lugar es que tú recibas sanidad, que tú recibas liberación, que tú leas las Escrituras por ti mismo para que tú no seas engañado. Porque nuestra meta no es la tierra. Y claro, queremos ser prósperos. Seríamos unos mentirosos si decimos que no. No, yo quiero ser próspero, igual que todo el mundo. Todo el mundo anhela la prosperidad. Pero hay algo raro cuando el énfasis está en el dinero y en la prosperidad. El énfasis debe de estar en que las personas sean salvas, que las personas reciban a Cristo en su corazón, reciban liberación, que el que está endrogado reciba liberación de la droga, que el que está enfermo reciba sanidad, que el que está cautivo por la hechicería, la brujería, el espiritismo, la magia negra, blanca, roja, cualquier sea la magia, las personas sean libertadas. Y hoy más que nunca, la iglesia debe estar metida en esto para que puedan enfrentar las huestes espirituales de maldad que andan buscando desmantelar a la iglesia, destruirla y que se han levantado con un odio antisemítico en contra del pueblo judío de la nación de Israel. Y si lo persiguen a ellos, no se piense la iglesia que la iglesia se va a quedar sin la persecución. Hemos sido llamados para nosotros resistir al diablo en estos últimos tiempos y contrarrestar todas sus artimañas de maldad. Y tenemos las herramientas. Sí, tenemos herramientas, tenemos las armas que el Señor nos ha dado. Ahora, aquellos que no creen en el poder de los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. En cierta ocasión, y solamente voy a leer un par de textos bíblicos sin hablar mucho de esto porque sería demasiado larga la prédica, pero hablarles de una ocasión en Segunda de Reyes 19, 31 al 34. Y aquí esto está pasando cuando el rey Senaquerib de los asirios venía contra Jerusalén y Ezequías se humilló delante de Dios para que el Señor lo salvase. Y había un Rabsace, era como un mensajero que venía del parte del rey Senaquerib diciendo, mira que así como nosotros hemos destruido a todas las naciones vecinas, y empezó a mencionar un sinnúmero de reinos que ellos le dieron destrucción, porque los asirios eran poderosos en esos tiempos, bien poderosos, al igual que los babilonios.
Pero estos asirios también tenían una soberbia y pensaban que ellos nunca podrían ser destruidos. Ezequías se humilló delante de Dios. Y dice esta es la palabra que dice en Segunda de Reyes. Lo podrán leer en este capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 19. Pero mira, 19 del 31 al 34. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Cuando se vienen los asirios, ¿qué sucede? El ángel de Jehová mató 185,000 hombres. Y todas las amenazas que traía Sennacherib, tuvo que retornar a su lugar, a Siria. Y cuando llega allá, entonces sus hijos le dan muerte a él. Porque ellos, bueno, de acuerdo a lo que yo decía, bueno, los dioses lo abandonaron a mi padre ya no puede reinar sobre nosotros. Cuando Dios pelea a favor nuestro, ¿por qué menciono esto? Porque cuando Dios pelea a favor de la iglesia, los ángeles acampan alrededor de la iglesia de Cristo. Acampan alrededor de los creyentes. Y aunque dice, bueno, pero ¿por qué dice que acampa alrededor de la iglesia, acampa alrededor de los creyentes? Y muchos de los creyentes le han dado muerte. Le han dado muerte. Hay momentos en donde Dios opta por salvar y hay momentos en donde Dios opta por el juicio o donde Dios permite que nosotros también seamos tocados. Jesucristo mismo padeció la persecución. Jesucristo mismo fue a la cruz del Calvario y padeció como un criminal para darnos a nosotros la salvación. Pero juntamente con la salvación, Él no nos dejó a nosotros con las manos vacías. Pues nosotros a veces predicamos la Biblia y predicamos arrepentimiento. Amén, tenemos que arrepentirnos. A diario tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, pues le ofendemos con nuestra forma de pensar. Como dice en 2 de Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Porque nosotros podemos ofender a Dios con nuestra forma de pensar, con las luchas que tenemos espirituales, que nosotros todavía posiblemente no hayamos podido obtener victoria. Pero Cristo obtuvo la victoria por nosotros para que nosotros podamos caminar en obediencia. Vamos a seguir con lucha y posiblemente moriremos luchando, pero no debemos morir rindiéndonos. Porque cuando una persona ya se rinde, dice, bueno, que se haga. No, eso no debe de ser así. Debemos de luchar y contender por la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros no debemos pensar, bueno, pero ¿cuánto tiempo tengo que...? A veces el enemigo hace acto de presencia cuando tú duermes. El enemigo sabe cosas porque ve cómo nosotros actuamos. Tienen el historial nuestro, de nuestra familia. Conoce esas cosas. No puede leer nuestra mente porque Él no es omnisciente como el Señor. Él no está en todas partes como el Señor. Porque el Señor es omnipresente y Él tampoco es omnipotente como el Señor, que el Señor todo lo puede, el diablo no todo lo puede. Aparenta. Y obviamente no podemos decir que no, que el diablo no tiene poder. Sí tiene poder. Y muchos dicen, no, yo lo tengo debajo de mi pie. Lo tenemos de frente. Y tenemos que estar constantemente metidos en la presencia de Dios, declarando la sangre sobre nuestra vida, la sangre de Cristo, y declarándola sobre nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares. Porque el arma más poderosa, después del nombre de Jesucristo, es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Dice la Biblia en Apocalipsis, al final del libro sagrado, dice, y ellos le han vencido por el testimonio y por la sangre del Cordero. O sea, tenemos que es el testimonio. Nuestro testimonio es la evidencia
de que nosotros somos de Cristo. Por eso cuando las personas van a corte siempre llegan testigos y tienen que van a presentar un testimonio porque tienen evidencia. Nosotros tenemos la evidencia porque nosotros somos el testimonio, hemos recibido el testimonio, hemos recibido la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda iniquidad. Y es por eso que el diablo nos odia. Cuando el enemigo no nos hace caso y nosotros no tenemos ninguna clase de lucha, eso ahí hay algo raro ahí. Porque muchos de los discípulos padecieron persecución. El Señor mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. No estoy diciendo que también, bueno, que a veces también el Señor permite las cosas porque estamos mal, le hemos ofendido, estamos en desobediencia y nuestra obediencia debe de ser perfecta. Y si no es perfecta, por lo menos debe de verse que nosotros estamos tratando de agradarle a Él y caminar en obediencia. Ahora nosotros tenemos herramientas de parte de Dios, miren. Tenemos la oración. Tenemos la oración es una de ellas. Esa es una de las armas que tenemos nosotros. El poder de la oración. Los demonios siempre odian cuando hay cristianos que oran y que están fervientemente en oración. Y por cuanto tú estás fervientemente metido con Dios o metida con Dios, no te pienses que el enemigo se va a quedar tranquilo contigo. No se va a quedar. No se quedó con los discípulos. Y si nosotros somos discípulos del Señor, tampoco se va a quedar tranquilo con nosotros. Pero nosotros tenemos la victoria. Entonces, que estamos lidiando dentro de un ámbito espiritual, de guerra espiritual, desde la victoria. Porque el Señor obtuvo la victoria para nuestras vidas. Dice la palabra que Él triunfó sobre los principados y las potestades, despojándole en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que anuló el acta de decreto que había contraria en contra nuestra. En otras palabras, el enemigo lo que él usa para acusarnos, dice, fue lanzado a la tierra el acusador de los hermanos, aquel que los acusaba, dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Él no tiene de qué agarrarse. Se podrá agarrar de nuestras debilidades y cuando nosotros ofendemos a Dios. Pero si nosotros seguimos fervientemente en la oración, humillados delante de Dios, no bajo una soberbia como que nosotros somos el Todopoderoso, no. El Todopoderoso es el Señor. Él es el único digno de gloria y de honra. Tenemos la oración, tenemos el ayuno. Y si vas a ayunar, asegúrate que tú estás separado para Dios. No es pasar hambre. Porque de pasar hambre hay un montón de personas que han pasado hambre y no están haciendo los propósitos de Dios. Ahora mira, en el libro de los Hechos, capítulo 22 del libro de los Hechos, habla de 40 personas que se hicieron una clase de complot y se juramentaron bajo maldición que ellos no iban a comer ni a beber nada hasta que ellos le diesen muerte al apóstol Pablo. Ellos estaban ayunando, estaban pasando hambre y es como si ellos hubiesen hecho un pacto con el mismo diablo para darle muerte al apóstol Pablo e impedir la voz profética que fluía a través de él. Como lo han hecho hoy un sinnúmero de religiones que tú lo ves que se separan en ayuno por X día y todo el mundo ahí, pero esa gente está entregada a Dios. Pero cuando salen de esos ayunos, supuestamente ayunos, van y matan 30, 40 personas y se vuelan a ellos mismos. Y eso lo hemos visto. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces que tenemos herramientas, armas de guerra espiritual, pero nosotros tenemos que usarlas conforme al cuaderno bíblico. ¿Tú me comprendes? Me separo para Dios. Yo quiero estar en oración con Él. ¿De qué vale que yo pase hambre y no tenga comunión con Él? Tenga la mente vacía pasando hambre. Un sacrificio que eso no es de Dios. Hay que llenarse de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pasar tiempo con las Escrituras en intercesión. Llenarnos del poder de Dios. Ese es el hecho. Separarnos para Él, pero es para llenarme de su presencia. Todo conforme al cuaderno bíblico. Ahora mira. Tenemos la sangre de Jesucristo, de la cual yo hablé anteriormente. Nombre poderoso, la sangre de Jesucristo. Tenemos el nombre de Jesús.
Nombre sobre todo nombre. El enemigo, los demonios tienen que someterse al nombre de Jesucristo. Dice que ante él se doblará toda rodilla. Cuando tú declaras el nombre de Jesús, cuando los demonios, porque los demonios aparecen, la gente no cree en esto y hacen actos de presencia, buscan intimidarte en la noche, conmigo lo han hecho, buscan intimidarte, taparte la boca, asustarte. Cuando tú declaras el nombre de Jesucristo, entonces tú tienes ya como liberación y puedes abrir tu boca, puedes leer Biblia y bueno, tengo que orar porque se está moviendo algo en el ámbito espiritual que no es a favor nuestro o no es a favor de la iglesia o no es a favor de alguien, de nuestros hijos o algún creyente. Y es por eso tan importante la oración y que nosotros seamos sensibles al ámbito espiritual. No es que veamos demonios en toda parte, pero sí debemos de reconocer que debemos de tener discernimiento de espíritu para discernir cuando hay una presencia que nosotros sabemos que no es favorable para la iglesia. Algo se mueve, hay que orar. No podemos quedarnos inmovilizados, neutral, como que esto no es conmigo. No. Se ataca. Aún cuando se levanta un demonio de esto y va y vuela a una iglesia mormona, yo lo cojo personal. Porque aunque ellos posiblemente no tengan una sana doctrina, sí son seres humanos que andan buscando de Dios. Erróneamente, hasta que Dios le abra los ojos y puedan entrar dentro del cuaderno bíblico. Pero nosotros tenemos que orar a favor de todos. Y el enemigo dice que el anticristo, se va a levantar contra todo lo que es Dios, contra todo lo como que o es objeto de culto, como todos aquellos que andan buscando a Dios, posiblemente andan buscando a Dios en una forma errónea, pero andan buscando a Dios, andan buscando a Dios. El enemigo no va a discernir como discierne el Espíritu Santo. Él va a volar a todo el mundo, junto con pecadores. Bendecimos el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos nosotros el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Estás peleando, tienes una lucha. Declaro el nombre de Jesús sobre esta situación. Declaro el nombre de Jesús para sanidad. En el nombre de Jesús declaro sanidad. Por sus llagas hemos sido sanados. Y no debemos de rendirnos. Y si nos vamos a morir, que nos muramos entonces creyendo. Entonces ya al final de la meta, entonces morir bajo la incredulidad. No, tenemos que morir creyendo. Y si Dios opta por no sanar, bueno, amén, así sea. ¿Qué podemos hacer? Pero debemos seguir creyendo que Él todavía tiene el poder para sanarnos y Él tiene el poder para bendecirnos y para abrir las puertas que Él quiere abrir para nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Tenemos nosotros la palabra de Dios. Otra arma que tenemos. La palabra de Dios, dice el libro de Hebreos, es una espada de dos filos que penetra el alma, hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos y las actitudes del corazón. O sea, tenemos la palabra de Dios y el Señor sanaba cuando Él declaraba la palabra. El mundo fue creado por la palabra de Dios. Entonces, tenemos una palabra escrita y tenemos la palabra. Esta palabra debemos de atesorarla y debemos de apreciarla, debemos de amarla y debemos de creerla y declarar la palabra de Dios. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, el ambiente, la atmósfera cambia. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, nuestra mente confusa, nuestra mente incrédula, nuestro corazón lleno de temor, de ansiedad, de miedo, de angustia. El ambiente cambia, la atmósfera de nuestro corazón cambia, el ambiente de nuestra mente cambia.
todo cambia porque estamos entrando dentro del ámbito espiritual y nuestro cuerpo carnal, nuestra mente carnal empieza a forjarse en algo espiritual y ahí nosotros estamos lidiando con la palabra de Dios y nos enfocamos en ella y la declaramos y podemos ver de parte de Dios el milagro que nosotros estamos esperando. Tenemos que creer en esto. Y muchas veces Dios también puede iluminar al doctor. Puede iluminar a los doctores para que ellos den con el diagnóstico verídico. Y si te van a dar una medicina, que te den una medicina que no te arregle algo y te destruya el cuerpo completo. Tenemos que orar. Bendecimos el nombre del Señor. Tenemos, por lo tanto, tenemos la palabra de Dios. Y gracias le damos a Dios que tenemos la palabra escrita. Gloria al Señor. Tenemos también la alabanza y tenemos nosotros la adoración. Otra alma que tenemos. Alabarlo a Él. Ahí metido en la presencia del Señor, honrando su presencia, adorándole a Él porque Él es nuestro Dios. Y la adoración, yo siempre lo he dicho, alabar a Dios no es pérdida de tiempo. Hay iglesias que ya tienen forjado 2 canciones, 3 canciones, ya cerraron. Vamos a adorar a Dios, vamos a bendecirle, vamos a glorificarle, vamos a exaltarle por quien Él es. Cuando tú adoras a Dios y tú lo alabas, tú dices, el grande es Él, yo soy un pequeñito. ¿Tú me comprendes? Porque su adoración, cuando se la dirigimos a Él, es como que la gloria de Dios desciende o la gloria de Dios se manifiesta. Entonces el kabod, el peso de su gloria nos disminuye a nosotros, a criaturas que anhelan la presencia de un Dios glorioso y eterno. Por eso es tan importante la adoración. La adoración, cuando tú alabas a Dios y tú adoras a Dios, el ambiente cambia. El ambiente cambia. Tú puedes poner una música, una salsa, bueno, vamos a decir una salsa, una música del mundo. Y bueno, tú estás gozando y tú escuchas la canción, porque te gusta cómo va el ritmo y todo. Pero en el momento que tú empiezas a alabar a Dios, digo yo, esto ahora cambia. Este ambiente es totalmente diferente porque se está invocando al Dios del universo, al eterno, al inmortal, el que habita en Dios inaccesible, en luz inaccesible, y Él hace acto de presencia a través de la adoración y la alabanza. ¿Cuán glorioso es este? Entonces el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es un espíritu, es el Espíritu de Dios, pero Él es Dios. Él hace acto de presencia. Hoy decimos, Él está aquí. Bueno, Él no solamente está aquí, Él está en todas partes. Nosotros somos los que hemos tenido, al poner un corazón contrito y humillado, y nos humillamos delante de Él, entonces empezamos a sentir esa presencia que lo abarca todo. Cuán glorioso es adorarle a Dios. Bendecimos el nombre del Eterno. Bien. Tenemos también el ministerio de los ángeles, del cual yo hablé anteriormente. Y tenemos el amor de Dios. Todas son armas. Y por último, el apóstol Pablo, después de todo esto, miren, lo voy a leer en Efesios, lo voy a dar lectura. Por los demás, Efesios 6, 10 al 18. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia, súplica por todos los santos, no solamente por nosotros, sino por todos los santos. Tenemos esta armadura. Cuando él escribe esta armadura, obviamente eran la armadura que tenía un soldado romano. Un soldado tenía su yelmo, tenía su coraza, se ponían también ahí algo para cubrir sus hombros,
Querían cubrir las partes más vitales, que era aquí la coraza, cubriendo el corazón. Esto era la coraza, la mente, el yelmo, para cubrir su cabeza. Obviamente también tenían sus sandalias y tenían un escudo y tenían su espada. Entonces el apóstol Pablo lo presenta esto como algo espiritual para el soldado cristiano. ¿Para qué darle a uno unas herramientas y unas armas espirituales si no hay lucha con demonios? Hay muchos pastores que no hablan de demonios, dejen de ser cobardes y expliquen a la persona que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, y que estos espíritus que se meten a destruir las iglesias, hay que reprenderlos, hay que atarlos y hay que declararlos inoperantes por el poder de la palabra de Dios. Claro, todo dentro de un balance y un equilibrio, porque no todo es demonio. Debemos enseñar buena doctrina, buenas enseñanzas. Pero cuando se levanta un demonio de esto dentro de la iglesia que busca destruirte tu púlpito, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te va a poner a hablar con él? ¿O te va a poner a reprenderle y atarlo? Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y esto lo declaró el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba mintiendo, no estaba mintiendo. Estaba declarando de nosotros somos guerreros espirituales. Y tenemos nuestro yelmo, la salvación. Tenemos la armadura de parte de Dios, la coraza de justicia. La justificación, la sangre de Cristo está sobre nuestra vida. Y tenemos nosotros el escudo de la fe y tenemos la espada del Espíritu. Entonces, que estamos listos para la batalla. Entonces, de parte de Dios, nosotros no podemos decir, a veces hay personas que se ponen como bravos con Dios porque no obtienen la victoria, pero no es la culpa de Dios. La culpa es nuestra, porque tenemos las armas, tenemos las herramientas, pero nosotros, a veces bajo el letargo que nos entra, bajo el temor o el miedo, o nos invade la holgazanería, no queremos orar, no queremos buscar el rostro de Dios, no queremos obedecerle. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo encuentra cabida y empieza a atacar. Gloria al Señor. Ya voy concluyendo. Decimos, por último, mire, Levítico 26, 7 al 8. Dice, y perseguiréis a vuestros enemigos, caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100. 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Levítico 32, 30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1,000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Entonces, si Dios está a favor nuestro, nosotros podemos hacer huir al enemigo. Entonces, no, pero tú estás malinterpretando las escrituras, porque eso fue al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ok, está bien. Dios se lo dijo a ellos. Una promesa y una cobertura que ellos iban a tener. Pero nosotros como cristianos creemos que la palabra de Dios es nuestra desde el Génesis al Apocalipsis. Y muchas de las cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento las tomamos nosotros como enseñanza. Como dijo el apóstol Pedro, lo que fue Cristo en el Antiguo. Esto lo tenemos nosotros para nosotros ahora aprender, para nosotros poder lidiar con lo que estamos lidiando. ¿Se dan cuenta? Ahora que nosotros en estos últimos tiempos, nosotros lo estamos viendo y mucha gente no lo ven, pero las personas que son sensibles al Espíritu y que conocen Biblia, saben que detrás de todas estas manifestaciones y estas revueltas que se están armando de caos, esto es un espíritu de iniquidad y en su gran mayoría muchas de estas personas lo que están endemoniadas y lo que andan buscando es violencia y destrucción. Y la iglesia, en vez de estar marchando en esta protesta, debe estar orando, buscando para hacerlo de Dios. Nosotros estamos en el partido de Cristo, es el partido de nosotros, el partido de Cristo. Orando, buscando que el Señor se glorifique y que el Señor sea exaltado y que las personas sean libertadas. Aquellas personas que están en necesidad, que necesitan oración, que necesitan intercesión. Hermano, yo creo, nosotros creemos que todavía Dios sigue sanando. Pero se murió, estaba orando y murió. Bueno, la muerte le llega a todo el mundo, tanto a creyentes como no creyentes. Hay muchas personas que Dios los sana, hay personas que Dios no lo sana.
Eso no quiere decir que Dios lo amaba menos. Eso quiere decir que le tomó el tiempo de esa persona partir. Dios nos da la vida y la vida es emprestada. La vida no es nuestra. Cuando Dios opta por llevarse la vida que Él nos dio, bueno, se llevó la vida. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y es por eso que nosotros seguimos orando y no debemos dejar que nos invada el espíritu de incredulidad y de duda y decir, bueno, ¿para qué yo voy a orar si la persona no se... No. Es una mentira del mismo diablo y del mismo infierno. Nosotros seguimos haciéndole y contrarrestando, resistiendo al diablo, como dice la Biblia, y de vosotros huirá. Seguiremos orando y declarando sanidad sobre aquellos que necesitan la oración, sobre aquellos que necesitan sanidad. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias. Pues nuevamente nosotros hemos podido, Señor, presentar esta palabra a través de este medio. Glorifícate, Señor, en aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan sanidad, aquellos que necesitan consuelo, aquellos que necesitan, Señor, liberación, aquellos que necesitan de parte tuya también una bendición económica. Si creemos, Señor, que tú eres quien nos bendice. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias te damos, Señor. Gloria al Señor.